¿Cuántas veces, estamos hablando de below the knee ahora, cuántas veces os habéis encontrado que vosotros habéis tratado below the knee, sale de quirófano con pulsos distales, al día siguiente no tiene pulso? ¿Os ha pasado? Os ha pasado, ¿no? A todos. ¿Por qué creéis que es eso? Evidentemente no es una restenosis. No da tiempo a una restenosis. Puede ser trombo, disección limitada de flujo. ¿Cuántos de vosotros habéis tratado troncos distales, habéis recuperado pulso distal y al día siguiente no tenéis pulso distal? ¿Qué creéis que es? Trombo, disección limitante de flujo, pero básicamente será recoil. El recoil. Hay este estudio de 2014 que dice que el 97% de los pacientes que hayas hecho tendrán un recoil a los 15 minutos. Un recoil que puede ser más significativo o menos significativo. El problema del below the knee es los problemas mecánicos que hacen recoil, disección limitante de flujo, pero sobre todo al recoil, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos o cómo tratamos nosotros los distales? Habitualmente balón no compliant, ¿vale? Pero en algunos, y esto es importante, antes, por el miedo a las disecciones, tratábamos 2 tibial anterior distal, 2,5 proximal. Se ha visto que es un error. Habitualmente, como norma general, arco inframalolar 2, 2,5, 3 distal y 3,5 distal pero proximal, o sea, a nivel de tibial anterior proximal, tibial posterior, etc. ¿Vale? Nos dimos cuenta que haciendo eso no teníamos más disecciones y los resultados eran mejores. Por tanto, una de las cosas es, de entrada, nosotros no compliance con un diámetro correcto. Y esperando 15 minutos para comprobar antes de decidir que hasta ahí hemos acabado. ¿Para qué? Por el estudio que salió, para ver si hay recoil o no recoil. Somos cirujanos, no podemos estar 15 minutos así. Intentamos abrir otro vaso mientras esos 15 minutos, intentamos amputar el dedo mientras esos 15 minutos, intentamos avanzar un poco, ¿vale? Pero hay un montón de herramientas a día de hoy para distales, ¿vale? No compliant, POVA, scoring balloon, drag coating balloon, IBL. Cada uno de nosotros debería tener en mente, si lo tiene disponible, que esta es otra cosa, cuándo usar uno u otro. Nosotros, por ejemplo, yo os puedo explicar lo que hacemos nosotros. No compliant siempre, de entrada, siempre o casi siempre, en las decisiones largas, etc. IBL, en lesiones extremadamente calcificadas. Es mi primera opción el IBL y sobre todo en la región maleolar, porque en esa zona poner un stent no es bueno. Entonces, y hay mucho recoil en esa zona de tibial posterior o tibial anterior. Esa zona, si está calcificada, evidentemente, si no está calcificada, no. Si está calcificada, la litotricia te lo mantiene permeable mucho más tiempo. Luego, stent con droga. Stent con droga, nosotros tenemos muy buenos resultados con stent con droga en distales. En distales me refiero de pantorrilla para arriba, o sea, en la zona proximal del sector distal, ¿vale? Pero en lesiones cortas medianas, es decir, menos de 12 centímetros, menos de 10 centímetros, alguna cosa así. No es el mundo real. Te pueden ayudar como bailout, es decir, en aquellos casos que haya quedado disecado, en esa zona, un stent. Por ejemplo, donde hay una alta permeabilidad de ese stent es en el tronco peroneo, la oclusión típica, oclusión del tronco peroneo. Allí un stent es mi primera opción de tratamiento. El stent que usamos nosotros aquí es Create. Para mí el stent con droga para distales el mejor que hay en cuanto a resultados, y también el perfil, la longitud. Pero bueno, estamos en un workshop de balón con droga. Balón con droga en distales. Los primeros estudios salieron positivos. Con lo del IMPACT y los primeros randomizados salieron negativos, ¿vale? Y luego se pensó el por qué. Hacer un estudio en troncos distales
es complejo. Es complejo porque influyen muchas variables, no solo el balón. Cómo lo haces, el recoil, cómo curas a ese paciente, cómo lo sigues, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas variables que influyen. Hay algunos datos. El Lutonix tuvo unos resultados positivos, ¿vale? Positivos a los 6 meses, en el sentido de que no era mortal, porque era la época de Katsanos, no había ningún señal de, o sea, era seguro, y a los 6 meses tenía mejor permeabilidad que el POVA. Otro estudio, el ACOART, con el Litos, también mismos resultados. A los 6 meses, mejor permeabilidad, como podéis ver aquí, en comparación con el POVA. Estos resultados o estas señales positivas se perdían a los 12 meses. 6 meses sí, 12 meses no. O sea, era igual de permeable. Entre 6 y 12 meses pueden pasar muchas cosas y ahí está la diferencia. Si tú lees otra vez la letra pequeña, ves que sí, consigue en cuanto a permeabilidad, a los 12 meses, en el punto de 12 meses, es la misma permeabilidad. Pero entre 6 y 12 meses ha habido en el balón con droga menos reintervenciones, ha habido, las úlceras han curado antes, ha habido cuando menos oclusiones, y cuando se pierde la permeabilidad acostumbran a ser más estenosis focales que las otras, por lo tanto más fácil de tratar, ¿vale? Y no había diferencias es decir, a números son iguales, pero la calidad imagínate que tú tienes la misma permeabilidad pero con más reintervenciones. Eso es lo que marca la diferencia. Por tanto, ¿cuál es mi estrategia en below the knee? Primera opción en general, no compliant, con unos diámetros adecuados, prolongadas dilataciones, esperar 15 minutos para comprobar y chequear eso. ¿Cuándo uso balón con droga? Evidentemente cuando participo en trials, ¿vale? Cuando hay una alta tasa de restenosis asintomática, sabéis que es una restenosis si es asintomática, o sea, la has detectado pero no tiene ninguna úlcera ni nada, no hay que hacer nada. Pero si es sintomática, una alta restenosis, trato con balón con droga, y estamos hablando de balón con droga en general, ahora el background va dirigiéndose a donde quiero. Cuando tengo un solo vaso y tengo una lesión extensa, yo creo con el balón con droga en distales. El único problema es que no lo hemos podido demostrar, no lo hemos podido evidenciar en la literatura, ¿vale? O no muy bien, ¿vale? Pero yo creo que eso poco a poco irá saliendo. Si los de cardiólogo me hacen caso con el estudio que les propuse, a lo mejor saldría. Un solo vaso y tengo úlceras grandes. Si puedo abrir más vasos, a lo mejor ya tengo más permeabilidad. Pero si solo puedo abrir un vaso, pongo balón con droga. Rutherford 4, es decir, dolor en reposo. Sabéis que una úlcera, si tiene una úlcera, cura, puede restenosarse y no puede entrar en isquemia crítica. Dolor en reposo, cuando se restenosa, habitualmente vuelve a tener dolor en reposo. Por tanto, me interesa que si solo puedo abrir un solo vaso, intentar impregnar ese vaso para mantenerlo más permeable. Esto de aquí, ahora no pasa tanto porque tenemos otras herramientas, pero antes cuando teníamos solo el POVA, tú tratabas y te quedaba, depende de la recanalización que tú hacías, subintimal, intraluminal, tenías toda la arteria tibial anterior con disecciones limitantes de flujo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué harías en femoral superficial? Poner un stent. ¿Qué haces en below the knee? No pones un stent porque tiene malos resultados, etcétera, etcétera, porque son cortos, los que tienen buenos resultados son stents cortos, etcétera. Nosotros tenemos 7, 8 casos que pusimos stents a Pulsar 18 que tiene poco material, poco metal, y llegan a 4, 100, llevan hasta 200 de esos, la puedes poner a todo, pero claro, es un bare metal stent. Lo que funciona en distales es el drug eluting stent,
¿vale? Lo que hicimos en esos 7-8 pacientes es primero impregnar todo el vaso con balón con droga y luego meter el scaffolding, ¿vale? Y tuvimos buenos resultados. Afortunadamente ahora no lo necesitamos por las herramientas que tenemos, IVL, non-compliant, etcétera, 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 ¿vale? Eso lo hacíamos con una condición, igual que cuando hacemos endovascular lo hacemos de entrada con la condición de no dañar un posible bypass. Eso lo hacíamos con una condición. Esas eran nuestras indicaciones de balón con droga. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hacemos a todos? Porque desafortunadamente no hemos conseguido demostrar que aporte a eso. No quiere decir que no los aporte, sino que no lo hemos conseguido demostrar, ¿vale? De todo eso era usar balón con droga sí, siempre que tuviera buen outflow, es decir, tuviera buena salida. ¿Por qué? Habéis leído y habéis seguro tenido slow flow phenomenon, o sea, ese flujo lento después del balón con droga. Eso pasa, si tienes eso pasa porque el plaquitaxel se lava y esos cristales de plaquitaxel embolizan y tapan. Si tienes un buen vaso de salida, se lavan y ya está. Y al día siguiente a lo mejor ves en la piel algunos piqueteados, pero ya está. Pero si son vasos pequeños, se tapan y se ocluyen todo. Eso son las indicaciones antes de tener el leg flow. ¿Por qué? Porque con el leg flow no tenemos el slow flow phenomenon, y os voy a presentar ahora brevemente, en 6 minutos que tenía del link, a la presentación que hicimos en el link. ¿Por qué? Con todos los otros balones hemos tenido de paclitaxel, no estoy hablando de sirolimus, de paclitaxel hemos tenido slow flow phenomenon. Hemos usado Ranger, hemos usado Tulip, Litos, Luminor de Vascular, todos los que hemos usado ha pasado. De momento veremos qué pasa con el leg flow, pero de momento no. Por eso nos ha cambiado las indicaciones. Por eso, a pesar de que tenga bajo flujo, hay bajos vasos pequeños, en estas indicaciones utilizamos el balón con droga.